Buen día, esta es la presentación para la actividad 3 de epistemología clásica de la cátedra relacionada a epistemología, clasificación de las teorías y sus implicaciones en educación a cargo de la doctora Eva González Rodríguez para el programa de doctorado en ciencias de la educación, quien les habla del estudiante Cristian Lozano. A lo largo de esta presentación se trabajará o se abordará el tema principal que es la epistemología clásica. Durante cada uno de los aspectos que se abordarán en esta actividad tenemos el concepto de epistemología en la introducción, las ramas de la filosofía, el enfoque de la epistemología, el conocimiento como pregunta de interés para la epistemología y lo que es la ciencia y la investigación científica como parte de la construcción de conocimiento. Finalmente se presenta la conclusión a partir de una reflexión sobre la actividad y por último las referencias o autores consultados. Ahora bien, para abordar el tema de la epistemología clásica se debe necesariamente procurar definir la epistemología, pese a que tiene varias definiciones, a grosso modo, la epistemología es el acto de la construcción de conocimiento o una creación de la teoría del conocimiento, cómo el ser humano es capaz de traducir una idea, validarla, reconfigurarla y convertirla en una verdad, lo cual hará parte de los anaqueles del conocimiento. La epistemología no parte de la nada, la epistemología es una rama de la filosofía. Recuerden que la filosofía, dentro de sus muchas definiciones, es la madre de las ciencias. La filología, pues, es una de sus ramas, o sea, la axiología y la cosmología. En ese orden de ideas, la epistemología se encarga de lo que es el estudio de la construcción del conocimiento, la axiología de cómo ponemos ese conocimiento, eh, pues, en escena desde lo que serían los límites de la moral y la ética del investigador o del ser humano y, por ende, las consecuencias que tiene el conocimiento cuando ejerce un efecto en el universo. De allí también hace parte la teoría de la teoría del universo o la cosmología, en donde nos indica pues que todo lo que nosotros hacemos tiene efectos y todo está relacionado y por ende conocer la realidad en su gran complejidad pues es una tarea bastante difícil. Bueno, ahora bien pues la epistemología tiene un enfoque que en el macro o en el punto final pues tiene precisamente esa estructuración o ese aprender cómo se lleva a cabo el proceso de construcción de conocimiento. Se podría decir que se inicia en la actualidad o a través de la validación del método científico o la investigación científica. Cuando nosotros somos capaces de validar esas verdades o ese conocimiento, pues ese conocimiento entra a ser parte de una disciplina de la ciencia. Y pues la ciencia precisamente sistematiza todos esos conocimientos en teorías y precisamente nos conlleva a lo que en últimas pues es un conocimiento disciplinar, pero pues haría parte de todo lo que sabemos o de toda la biblioteca que existe en relación cómo nosotros conocemos la realidad y cómo podemos explicarla. Ahora bien, pues como lo mencioné hace un momento, la epistemología siempre ha buscado o da respuesta a qué es el conocimiento y plantea que hay cuatro pasos en la construcción del conocimiento que nosotros como seres humanos desarrollamos o llevamos a cabo. La primera sería la facultad y es precisamente entender cómo ocurre un fenómeno, ¿sí? O plantearnos unas ideas en relación a cómo suscita ese fenómeno. Luego viene la actividad y es precisamente formar esos conceptos, esas hipótesis de cómo se precisan esos detalles, cómo interactúan esas variables. Y eso nos lleva pues a unos resultados y en esos resultados pues nosotros validaríamos si nuestra hipótesis es posiblemente cierta o no. Y allí que pues tendríamos unos juicios o unos conceptos finales partiendo pues de
de esos raciocinios que estamos empleando en cada uno de estos pasos. Luego, cuando nosotros tenemos pues unas conclusiones, mm, llevaríamos a plasmar a través del lenguaje, siendo el instrumento pues para recoger ese conocimiento nuevo y también para socializarlo con otras personas o con la propia comunidad científica. La propia epistemología también reconoce la complejidad de los procesos que se llevan a cabo en el cerebro. Es incluso al punto que ellos mismos reconocen que en la actualidad no es posible explicar a detalle todo lo que sucede dentro de las neuronas y cómo todos esos pasos que de manera natural nosotros desarrollamos no se logran explicar incluso con tomografías o con resonancias magnéticas. Por ende, sí se plantea pues estos aspectos de facultad, actividad, resultado y lenguaje, pero más desde una concepción filosófica de la propia epistemología. Ahora, eh, tendríamos lo que es la concepción de la ciencia. Entonces, como lo mencionaba hace un momento, los conocimientos o la verdad no parte de la nada, sino que es validada a través del método científico y por ende requiere que el investigador aplique la investigación científica. A su vez, es pertinente mencionar que un buen investigador pues debe manejar lo que sería un lenguaje especializado, debería también entender el porqué del conocimiento, en otras palabras, debería comprender qué es la epistemología y dominar o tener el manejo de metodologías de corte, no sé, cualitativo o cuantitativo, y más aún de las metodologías posibles aplicar según el objetivo de la investigación. Por último, también se recomienda que el investigador tenga conocimientos de estadística avanzada, ya que en algunos casos los datos de ciencias exactas pues apoyan tremendamente lo que serían las ciencias de facto y las verdades que tratan de comunicar. Por tanto, pues todos esas verdades se configuran dentro de lo que sería la construcción de la ciencia. Y pues eso llevaría precisamente a que todos esos conocimientos se sistematicen en leyes o en reglas o en principios generales. A su vez, pues estas verdades o estos principios pertenecen a diferentes disciplinas. Entonces allí aparece lo que es la ciencia formal o las ciencias exactas como las matemáticas y la física. Y tendríamos las ciencias factuales o las ciencias experimentales, que son aquellas como las ciencias sociales o las ciencias humanas. Esta reflexión pues llevó a la siguiente conclusión, y es que la epistemología realmente nos pone a pensar si nosotros queremos ser simplemente unos profesionales muy preparados o debemos precisamente tener detrás de todo esto una concepción filosófica de nuestra formación, en la cual se vean relacionados o envueltos nuestros principios como seres humanos y cómo tenemos que proseguir cuando, por ejemplo, nuestros resultados pueden ser beneficiosos para un pequeño grupo, pero nocivos para la mayoría, en cuyo caso nosotros tenemos que reflexionar sobre las implicaciones de nuestras investigaciones y de nuestros resultados, ya que precisamente tenemos efectos sobre el mundo. Y pues esto no es algo nuevo, pero sí es un planteamiento que se hicieron incluso en la Segunda Guerra Mundial, cuando la bomba atómica se lanzó y cuando se vieron estos efectos tan nocivos que tuvo para un grupo de personas y cómo todo ese conocimiento que puede ser utilizado a favor de las personas, pues es utilizado pues, en beneficio de unos pocos sin tomar en cuenta pues todos los efectos negativos de corto, mediano y largo plazo. Esta ha sido como mi reflexión una vez se desarrolló la actividad con base en las lecturas de Lenin y de Méndez. Espero que les haya gustado y sobre todo pues les agradezco por prestarme su atención. Buen día.